Los siguientes ejercicios guardan relación con el uso de la tabla de operaciones. En la teoría habíamos estudiado 3 tipos de cuadros. Primero vimos la tabla de doble entrada, luego la tabla corta. Estas 2 tablas las utilizamos en la resolución de los ejercicios del 1 al 6. Y en la teoría además vimos un tercer tipo de cuadro denominado tabla de operaciones. En este ejercicio, así como en el ejercicio número 8 y el número 9, veremos la forma como se resuelven este tipo de ejercicios, usando la tabla de operaciones. Ejercicio 7. María, Fabiola, Leticia y Elena trabajan en una universidad en un mismo turno. Cada una de ellas debe realizar uno de los siguientes trabajos: profesora, jefa de práctica, bibliotecaria o secretaria, pero de acuerdo con las siguientes condiciones. María puede trabajar como profesora, jefa de práctica o bibliotecaria. Fabiola puede trabajar como jefa de práctica o bibliotecaria. Leticia puede trabajar como jefa de práctica, profesora o secretaria. Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Si Elena trabaja como bibliotecaria, ¿qué trabajo realizará Fabiola? Aquí tenemos todo el contenido del ejercicio número 7. Pasemos a la resolución del ejercicio. Como se aprecia, en este ejercicio nos dan los datos, pero en forma de opciones. Nos dan 4 personas, como en los ejercicios que hemos visto anteriormente, donde nos daban un grupo de personas. Aquí nos dan 4 personas, pero a diferencia de los anteriores, cada una de estas personas tiene diferentes opciones. Por ejemplo, nos dicen que María puede trabajar como profesora, jefa de práctica o bibliotecaria. Con este dato y los demás datos corresponde diseñar una tabla de operaciones. ¿En qué consiste esta tabla de operaciones? En hacer un listado, pero en forma de columnas. Nótese que aquí he puesto María, aquí está María. Nos dice que puede trabajar como profesora, pongo aquí un recuadro: profesora, jefa de práctica o bibliotecaria. Es decir, aquí ponemos a María con sus 3 opciones, esas 3 posibilidades. Y a los costados hemos puesto unos recuadros donde vamos a colocar un visto bueno o una X según corresponda. Ya veremos cuando resolvamos el ejercicio. Para Fabiola, que es la segunda de nuestra lista, la colocamos a continuación, en la parte de abajo de María, pero en este caso tiene solo 2 opciones. Dice que puede trabajar como jefa de práctica. Aquí hemos puesto esa opción, jefa de práctica o bibliotecaria. Aquí está esa segunda opción, bibliotecaria. Luego tenemos a Leticia. Seguidamente en esta lista agregamos Leticia. Puede trabajar, dice, como jefa de práctica, profesora o secretaria. Jefa de práctica, profesora o secretaria. Y finalmente Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Elena puede trabajar como secretaria o bibliotecaria. Entonces, hasta ahí tenemos una columna donde están las personas. En la segunda columna están las opciones para cada una de estas personas según los datos del problema. Aquí lo tenemos. Y nos falta esta tercera columna que está seguidamente de cada una de estas opciones, y aquí es donde vamos a colocar visto bueno o X. Pero ¿cómo vamos a colocar esos valores, visto bueno o X? Para ello se hace necesario utilizar el siguiente recurso. En este tipo de ejercicios usualmente se complementa con un elemento llamado premisa. ¿Quién viene a ser la premisa? Es una afirmación que se realiza y que la encontramos nosotros después
de esta palabra, sí. En este caso, la premisa vendrá a ser Elena trabaja como bibliotecaria. Entonces, para poder completar los valores que corresponden en cada uno de estos casos y saber cuál es, en este caso, el trabajo que va a realizar cada una de estas personas, tendremos que partir de esta premisa. Nos dice que Elena trabaja como bibliotecaria. Nos ubicamos en la tabla de operaciones, ubicamos Elena, dice que trabaja como bibliotecaria. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un visto bueno en bibliotecaria. Quiere decir que Elena va a trabajar como bibliotecaria y por lo tanto la opción de secretaria queda descartada. Con esta X estamos haciendo justamente referencia a que Elena no es la secretaria, sino Elena es la bibliotecaria. Ahora vamos a descartar las palabras bibliotecaria en cada uno de los recuadros que están en la parte de arriba. En este caso, María, la opción de bibliotecaria queda descartada. Para Fabiola, la opción de bibliotecaria también queda descartada. Nos detenemos en Fabiola porque Fabiola solo tiene dos opciones. Como Fabiola no puede ser la bibliotecaria, entonces la única opción que le queda es ser jefa de práctica. O sea, Fabiola será la jefa de práctica. Ponemos un visto bueno al costado de jefa de práctica y en el resto de recuadros donde diga jefa de práctica pondremos una X. Como se observa, hemos colocado una X en jefa de práctica para María y en jefa de práctica para Leticia. Analizando bien entonces lo que nos va quedando en el recuadro, veremos que la única opción que queda para María es profesora. Ponemos un visto bueno para profesora en el casillero de profesora al costado y eso querría decir que María va a ser la profesora. Descartamos esa opción para las personas que quedan. En esta parte entonces eliminamos la opción profesora para Leticia, ya no hay más y por lo tanto la única opción que queda para Leticia es secretaria. Completamos entonces nuestro recuadro poniendo un visto bueno a la opción secretaria para Leticia. Ya tenemos completo nuestro recuadro. A este tipo de tabla o cuadro se le denomina tabla de operaciones, que como vemos en realidad casi no es una tabla, simplemente es una lista, unas 3 columnas. Se puede hacer un recuadro ahí y agregar cada uno de estos elementos, pero no es recomendable. Más recomendable es hacerlo de manera libre, así como lo hemos hecho, y con la ayuda, recordemos, de la premisa, que ya sabemos que vamos a encontrarla después de la palabra sí. Con esta premisa hemos logrado completar cada uno de los resultados que corresponden para las opciones de cada una de estas personas. De esa manera hemos logrado determinar que María es la profesora, Fabiola es la jefa de práctica, Leticia viene a ser la secretaria y Elena finalmente quedará como bibliotecaria. Respondemos entonces la pregunta que nos hacen. Nos dicen qué trabajo realizará Fabiola. Contestamos entonces esa pregunta que nos hacen, ¿qué trabajo realiza Fabiola? Nos ubicamos en Fabiola, en esta tabla de operaciones, así se le denomina. Fabiola va a ocupar el cargo de jefa de práctica. Nos lo indica este visto bueno. Fabiola será la jefa de práctica. Y eso es lo que ponemos como respuesta en este recuadro. Aquí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio número 7.